El doctor de la peste. Un cofre fue recientemente redescubierto, escondido en la librería de mi universidad. No diré el nombre de cuál universidad por hechos de privacidad. Solo diré que lleva ya mucho tiempo en funcionamiento. El baúl contenía decenas de cartas, diarios de personajes históricos y otros recursos primarios. Los documentos van desde tener décadas de antigüedad hasta cientos de años. Hasta ahora no estamos seguros si los documentos fueron puestos para ser escondidos o ser encontrados. Mis colegas eruditos y yo hemos sido asignados a la responsabilidad de descifrar y analizar tales documentos. El primer manuscrito que escogimos es un rollo que data de los años 1300, lo que contrasta con la información que el rollo contiene. Basados en los métodos de escritura usados, llegamos a la conclusión que el documento fue escrito entre 1350 y 1355, en un pueblo desconocido en algún lugar de Gran Bretaña que sufrió la peste negra. Fue una carta escrita por un sacerdote cristiano. En la carta describe los horrores vividos por la plaga y la llegada de un doctor de la peste. La carta contiene información que contradice lo anterior creído acerca de la peste negra. De hecho, contradice todo lo anterior creído acerca de toda la historia mundial. Así pues, esto ha creado controversia entre mis colegas, tanto que ha debatido si deberíamos desechar todo y actuar como si nunca hubiéramos leído nada. Por esto me he puesto a la tarea de contar todo lo que sé antes de que se pierda tal información. Algunos puntos antes que comience. La carta fue escrita en latín antiguo, pero hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para traducirla al español moderno. Los doctores en tiempos de la plaga vestían con un atuendo que los hacía ver terroríficos. Consistía de una túnica larga y negra y una máscara con un largo pico, haciéndolos parecer aves. Llenaban el pico de la máscara con hierbas y flores que pensaban que los protegía de la enfermedad, aunque ahora he sabido que la peste era propagada por ratas llenas de pulgas. La carta que les voy a relatar es la referencia más antigua conocida a un doctor de la peste. El documento está dañado por el tiempo, haciéndolo comenzar abruptamente. Con lo anterior dicho, empezaré a relatar lo que mis colegas y yo hemos empezado a llamar el doctor de la peste. El pueblo fue arrasado por la peste. Lo que la gente de mi pueblo ha tenido que aguantar ha sido terrible. Su fe ha sido desafiada continuamente. Los peregrinos han llegado por montones a la parroquia, en busca de cualquier cosa que el Señor Cristo les pueda ofrecer. Sus labios y dedos oscurecidos por la enfermedad. Vienen y me muestran los grandes salpullidos en sus axilas y sus entrepiernas, señales de que les queda poco tiempo. No hay mucha esperanza que yo pueda darles. Recuerdo muy bien a una mujer que trajo a su niño a la parroquia. Vomitaba sangre, tanta sangre que me pareció imposible para un niño tan pequeño. El niño empezó a sangrar por sus ojos y murió bajo la mirada mía y de su madre. La madre del niño me preguntó histérica qué clase de Dios permitiría tales atrocidades. Yo le contesté que lo que decía eran blasfemias. Dios no debería ser cuestionado. Las palabras salieron de mi boca, pero ni yo mismo las creí completamente. La gente mandó pedir un doctor, pero nunca hubo respuesta. Había rumores que el resto del mundo estaba sufriendo igual o peor que nosotros, y un doctor llegaría en cuanto fuera posible. Antes de que un doctor llegara, parecía que nuestras súplicas habían sido contestadas. Día tras día había menos y menos casos de infectados por la peste. Nuestro pueblo, aunque perdió un tercio de gente, sobrevivió a la enfermedad. Escuchamos historias de ciudades enteras siendo arrasadas, así que nos consideramos afortunados. Habían pasado semanas sin nuevos infectados. Fue entonces que un doctor llegó. Él le ofreció seguridad a la gente que yo no les podía dar. Su llegada ocasionó gran regocijo entre la gente del pueblo. Con los horrores de la plaga aún fresca en la mente, la gente pensó que les garantizaría la seguridad que el futuro sería mejor. La primera vez que lo vi estaba caminando por el pueblo hacia mi parroquia. Era un hombre gigante, casi tan alto como dos adultos. Traía una túnica negra y un sombrero negro y sostenía un largo bastón, y por supuesto protegido por una máscara de pájaro.
algo que creo lo protege ante la infección. Mientras el doctor caminaba por la plaza del pueblo, mujeres se le acercaban a recibirlo con felicidad y esperanza. La gente lloraba y gritaba que estaban salvados. El doctor tomó su bastón y alejó a la gente a golpes sin compasión. El doctor luego pidió disculpas, diciendo que tenía que ser precavido para mantenerse sano ante tal plaga, y la gente entendió. Pero lo que yo vi fue placer en sus ojos al golpearlos. El doctor llegó a mi parroquia, le ofrecí mi mano y él caminó sin tomarme en cuenta. Me dijo que teníamos cosas de qué hablar. Me hizo muchas preguntas. Él no estaba interesado en la enfermedad o en los síntomas o en el sufrimiento de la gente. Él preguntó en por qué el pueblo tenía tantos supervivientes. Me preguntó si había un doctor local o alguien ofreciendo tratamiento. Le expliqué que yo no tenía ninguna explicación, pero que nuestro pueblo tenía fe. Le expliqué que nosotros rezamos tanto que nuestros rezos fueron contestados. No puedo estar seguro, pero creí escuchar una risa burlona bajo su máscara cuando dije eso. Eso me llevó a las quejas que yo tenía de tal doctor. Nadie en el pueblo sabía su nombre. Él portaba un rosario en su cuello, pero no era ninguna reliquia de fe que yo conozca. Cuando lo cuestioné al respecto, él solo me ignoró. Su postura y movimientos me parecían algo extraños y peculiares. Su voz rasposa y grave al hablar me intimidaba cada vez que él hablaba. Me empecé a preguntar si él en verdad sería un humano bajo la máscara. De hecho, me preguntaba si en verdad eso era una máscara. Nunca lo miré comer, beber o hacer desecho. Era intimidante estar cerca de él. Tuve que ocultar mi felicidad cuando después de 3 días de preguntas e investigación, anunció que se marcharía a la siguiente mañana. Le pregunté qué había descubierto y él solo contestó, lo suficiente, y no volvió a hablar más. Desperté antes del amanecer a la siguiente mañana, así que decidí que me encontraría con el doctor en la plaza del pueblo para decir nuestras despedidas. Estaba un poco nervioso de verlo de nuevo, pero siendo un hombre de Dios tengo que mantener la postura. Empecé a caminar entre la oscuridad y el frío. Nadie más en el pueblo se había levantado. Estaba todo en silencio. Miré al doctor parado a un lado de su carreta. Estaba sosteniendo un pequeño objeto rectangular cerca de su cara y estaba hablando. Le hablaba en un idioma que yo no podía comprender y nunca había escuchado. El doctor entonces caminó hacia la parte trasera de su carreta. Para entonces yo ya escuchaba los chillidos de ratas. Él abrió las rejas de su carreta y de ella saltaron miles de ratas perdiéndose en la calle. Fue allí cuando salí y con voz fuerte pregunté qué pasaba. El doctor volteó y me vio muy serio. Se notaba algo confundido. Yo sé que estaba decidiendo qué hacer conmigo, si me dejaría vivir o no. Luego de unos segundos, él se relajó y dijo que era una nueva teoría y que alguien como yo no la entendería. Subió a su carreta y se fue. Nunca regresó. Y con eso en pocos días la peste volvió y más fuerte que antes. Arrasó con todo el pueblo, tanto que la gente que quedaba ya no se preocupaba por enterrar los muertos. La entrada del pueblo estaba cubierta de cuerpos. Por un tiempo creí que yo era el único libre de la enfermedad, hasta que noté los primeros síntomas, sudor y fiebre. Escribo esto ahora en un pueblo lleno de muerte y podredumbre. Solo me queda poco tiempo de vida. Dejaré este manuscrito con la esperanza de que alguien venga y encuentre esto. Si estás leyendo esto, lleva este mensaje a todo el mundo. Estos hombres no son doctores, son demonios. No intentan curar la enfermedad, intentan esparcirla. Y son las ratas. Las ratas son las portadoras de la muerte. Dios, ayúdanos a todos. Así termina el manuscrito y me imagino que ahora puedes ver por qué esto ha creado tanta controversia entre mis colegas. Hasta el momento aún no estamos seguros si los demás documentos están relacionados a este o no, pero continuaré revelando la información en tanto vayamos descubriéndola.